8:11. Saludamos al licenciado Bernardo Abad, él es concejal del Cantón Quito, es un conocido comunicador y presentador también de radio y televisión de origen huencano. Bernardo, muy buenos días. Hemos conocido que, tomando como referente una legislación que se venía trabajando en la ciudad de Cuenca para regular el funcionamiento de motos, la circulación de 2 personas en moto y también el uso de este vehículo para los conocidos deliveries, Quito pudo ya regular este tema tan actual, tan necesario, por lo que acabamos de escuchar. La cantidad de asesinatos, de sicariatos que se realizan en Ecuador utilizando este vehículo que ha crecido enormemente en cuanto a su uso en las ciudades ecuatorianas. Quisiéramos que nos comentes, Bernardo, cómo se ha dado este tema, cómo logró Quito y a qué necesidades se atendieron con esta ordenanza. Muy buenos días, Gustavo, y obviamente a la amplia audiencia de mis paisanos cuencanos. No soy de origen cuencano, soy cuencano de nacimiento y tengo el corazón porque obviamente he vivido aquí, vivo aquí 34 años y trabajo por esta ciudad de Quito. Voy a poner en contexto para que obviamente los amables radioescuchas, tanto en Cuenca a nivel nacional, lo tengan claro. El tema de las 2 personas en moto, regular la capacidad de personas en moto para que sea una, lo venimos conversando con Adrián Castro y con Javier Bermúdez desde hace ya más de 2 años. Adrián Castro, cuando estaba en la Agencia Nacional de Tránsito como director, envió una resolución a todo el país para restringir el número de personas en moto a 1. Y obviamente esta resolución sigue vigente, pero desafortunadamente en muchas ciudades, diría yo, la mayor parte de ciudades, incluido Quito, Cuenca, Manta, etcétera, a ciertas autoridades han señalado que la resolución es ambigua y que no se puede sancionar en base a una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Así que nosotros, conversando con Javier Bermúdez, conversando con Adrián Castro y mi persona, decidimos ya hace algunos meses presentar proyectos de ordenanza muy parecidos en el tiempo, tanto en Cuenca cuanto en Quito. En Quito ya lo logramos. ¿Y lo logramos en qué sentido? Pusimos en ordenanza casi textual lo que dice en la resolución, con ciertas especificidades, por supuesto. Cada gobierno autónomo descentralizado, cada territorio, cada ciudad tiene sus especificidades y eso lo hicimos. Pero ratificamos lo que dice la resolución de la ANT, en el sentido de que se prohíba o se restrinja más bien a una persona en moto cuando están circulando, con excepciones clarísimas, como son, si es que es conviviente en unión de hecho, hijos o hermanos del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres menores de 12 años y los servidores públicos que, estando en servicio y utilizando las motos institucionales, están circulando en las ciudades. Policía Nacional, agentes de tránsito, bomberos, Fuerzas Armadas, etc. Y eso recibimos el apoyo de la mayor parte de concejales. Es una ordenanza que, más allá de cualquier connotación política, es un clamor ciudadano. Muchísimas personas en Quito nos reclamaban. Los asaltos, los robos, los sicariatos están ocurriendo porque 2 personas están circulando en moto. Ojo, no estamos estigmatizando a la gran mayoría de motociclistas. No, gente buena, gente trabajadora. Pero desafortunadamente las circunstancias llevan a que se llegue a este punto, a esta restricción. Tampoco queremos afectar ni el trabajo, no queremos afectar a los sectores productivos. Pero eso es lo que nos llevan las circunstancias, conflicto armado interno. Todos los días hay decenas de asesinatos, de robos, de asaltos que se realizan porque hay 2 personas en moto. Esto lo que se pretende es reducir los índices de inseguridad y obviamente reducir la percepción de inseguridad, porque también es claro, en este momento vemos a 2 personas en moto y todo el mundo se asusta. Es obvio, por eso es que buscamos los 2 objetivos. Y este rato, obviamente, pues, con el apoyo de la mayor parte de concejales del Distrito Metropolitano de Quito, esta ordenanza se aprobó. Y dijo algo en claro, Gustavo, creo que es público y notorio, que yo no tengo la menor afinidad política e ideológica con el correísmo. No. Y al alcalde lo he expresado, y el alcalde me ha expresado lo mismo en el pleno del consejo.
pero también quedamos en un acuerdo y que las cosas tienen que ser claras, que hay algo superior que la ideología y que una participación política. Está la necesidad del requerimiento de la ciudadanía, en el caso de Quito, de los quiteños, en el caso de Cuenca, de los cuencanos. Así que la ordenanza tuvo básicamente el apoyo del correísmo. La presidenta de la Comisión de Movilidad, María Fernanda Resines, que además es vicealcaldesa de Quito, fue la primera en apoyar, el alcalde igualmente. Y obviamente nos unimos todos los sectores políticos e ideológicos para votar por algo que consideramos en este momento indispensable, el que se pueda regular a que no haya dos personas en moto por una necesidad, un clamor ciudadano, que es obviamente buscar la seguridad de la ciudad. ¿Qué respuesta ha habido en Quito en general y en particular en el Consejo Municipal cuando se puso en consideración esta ordenanza? Entre los ciudadanos quiteños, la gran mayoría obviamente se ha pronunciado a favor. De hecho, en redes sociales, me encuentran en la calle, en los medios de comunicación en los que he estado, la gran mayoría de personas se han mostrado favorables y con una actitud muy positiva. Hay quienes señalan y dicen, es que yo tengo una moto en que salgo solo a pasear los domingos y me van a impedir que yo vaya con mi amigo. Desafortunadamente es así. Cuando se legisla algo, cuando se crea política pública, es para las mayorías. Sí, yo digo, lástima, qué pena, pero puedes ir con tu esposa, está correcto. Entonces, ese tipo de cosas, si no dice, un señor que trabaja conmigo lleva a su amigo al trabajo, qué pena. Pero este tipo de cosas hay que realmente, tiene que haber el sacrificio de un grupo de personas. Repito, no estamos estigmatizando a los motociclistas, pero es una necesidad. Y dentro del Consejo, la gran mayoría se ha pronunciado a favor. De hecho, hubo los votos suficientes para aprobar, hubo un voto en contra, y hubo ciertas abstenciones, por razones propias. Y está correcto, de eso se trata, es un cuerpo colegiado. Pero la gran mayoría, incluido el alcalde, la vicealcaldesa, y obviamente de todos los sectores políticos, votaron a favor. Y la expresión más bien ha sido de apoyo y de seguir adelante. Y escuchaba a la señora concejala Brito y también Gustavo Atín, en el sentido de que se podría poner en una ordenanza el tema del delivery. Correcto, nosotros también estamos tratando el tema de los deliveries. Pero hasta aquello ocurra, que va a ser un debate grande, porque recordemos, los deliveries podrían significar crear un nuevo sistema de transporte, lo cual la ANT tiene que regularlo, etc. Es complejo. Entonces nosotros nos adelantamos, dijimos, una ordenanza para restringir el número de personas en moto, y otra, la ordenanza de los deliveries. Dividimos en dos, porque también quisieron incluir. Yo les dije que no, y aceptaron mis recomendaciones y obviamente mis pronunciamientos, en el sentido de que primero vayamos con esto, la restricción del número de personas en moto, para luego ir a los deliveries, porque eso va a ser un debate mucho más complejo. ¿Cuánto tiempo demorará? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o mucho tiempo más? Porque recordemos algo, Gustavo, y si no, pues te lo comento, perdón. El asambleísta Adrián Castro presentó ya a la unidad de técnica legislativa un proyecto de ordenanza para el tema deliveries, para determinar cómo se tiene que legislar en los gobiernos autónomos descentralizados el tema de los deliveries. Entonces, cualquier ordenanza que salga sobre ese tema podría, no sé, contrastarse, podría tener diferencias con lo que es una ley, que obviamente pues es la ley nacional. Claro, pero eso vendrá a futuro, todavía exacto. No es un referente. Claro, entonces no sabemos, teníamos temor de que obviamente esto nos afecte y se retrase mucho más el tema de la restricción de 2 personas de moto, así que nosotros tomamos la decisión, y me parece que coherente, y lo estamos notando obviamente, para primero legislar acerca de la restricción de 2 personas de moto, y el día de hoy, un poco rato, me estoy yendo donde el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito para saber cómo se va a coordinar. Y sí, una de justamente, las quizás Bernardo, hacia allá iba, muy buenos días. Una de mis inquietudes, es decir, tenemos ya la norma, tenemos ya en este caso la ordenanza, pero ¿cómo están las capacidades allá en el Distrito Metropolitano, en el municipio de Quito, para poder tener un control oportuno también de que esta normativa pueda cumplirse? Sí, eso es importantísimo. ¿Por qué? A ver, nosotros no estamos incluyendo una acción que es aislada. No, ni mucho menos.
Lo que estamos haciendo es diciéndole a los agentes de tránsito, esta es una de sus obligaciones. Y ponemos dentro de la normativa, no la obligación, porque no podemos obligar a las entidades nacionales de seguridad, pero sí un exhorto para que los operativos sean en conjunto con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito señalaba que en uno de los operativos, pongamos como ejemplo nacional, general en realidad, podrían los agentes detener a 2 personas de moto que sean delincuentes y estos estén armados. Podrían atentar contra la vida de los agentes. Por lo tanto, la idea es que haya estos operativos conjuntos que ya se vienen realizando. No estamos buscando que se desvíen de otros menesteres lo de estas instituciones. Más bien estamos ratificando que ese es uno de sus menesteres, que ese es una de sus obligaciones. El control de las motocicletas que no tengan, vehículos en general, que no tengan placas, que las personas tengan licencia, etc. Y estos operativos también lo que van a hacer es aprovechar que la policía y las Fuerzas Armadas también están realizando operativos. Y ahora con cosas más específicas, porque los operativos se vienen realizando. Y esa coordinación es, agentes de tránsito tienen la competencia para pedir licencia y matrícula. La policía tiene la competencia para pedir identificación. El ejército tiene la competencia para hacer el cacheo e incluso decomisar si hay armas de fuego. Entonces se complementan las entidades de seguridad locales con las entidades de seguridad nacionales, se complementan. Incluso en Quito, la Policía Metropolitana, en Cuenca me parece que se llama Guardia Ciudadana, también participarían para hacer operativos conjuntos y buscar, digamos que hay ciertos sectores que están claramente determinados como puntos calientes, podríamos decir, y voy a decir en Quito, no se en Cuenca, voy a hablar por Quito, es el centro bancario. Es el centro bancario que está ubicado, por ejemplo, en la Avenida de las Naciones Unidas y Amazonas, en donde están buena parte de los bancos y donde cada día personas, todos en moto, roban, asaltan. Por ejemplo, ese es un sector. Pero también hay sectores más en la periferia y hay en todos los barrios. Recordemos que Quito es una ciudad que tiene casi 3 millones de habitantes. No tenemos un número mayor en relación al número de habitantes de agentes. Tenemos 2.000 agentes de tránsito y policía cantonada aquí me parece que son unos 7.000 en todas esas actividades y tenemos una división de ejército también con varios miles de soldados. Entonces lo que queremos hacer es coordinar con ellos y ya hemos ido conversando, se están haciendo operativos conjuntos y ahora es poner dentro de los operativos conjuntos un elemento más, esta restricción de una sola persona en una moto. Los que tengan, Bernardo, cuando haya 2 personas en moto, serán sancionados. Quisiera preguntarte también sobre los alcances de esta ordenanza. ¿Se refiere exclusivamente a la circulación de 2 personas en moto o tiene otros alcances? Esta pregunta la hago sin tener absolutamente nada en contra de las motos, más allá de quienes las dirigen o las conducen, tienen, por lo menos en Cuenca se evidencia, una tendencia a omitir el cumplimiento de leyes, semáforos, señales, etcétera, y contribuyen a caotizar el tránsito. Esa idea se ha ido generando aquí en la ciudad de Cuenca. La moto sin duda es un vehículo versátil, contribuye también al descongestionamiento, pero hay un uso y un abuso que es evidente en esta ciudad, que además se refleja en cifras. La Agencia Nacional de Tránsito ha iniciado una campaña, entendemos que es a nivel nacional, para reducir el número de accidentes de tránsito y ha entregado cifras muy preocupantes. Aproximadamente 2.300 personas fallecieron en accidentes de tránsito en Ecuador en el 2023, 850 personas en lo que va de este año. 1/3 de los accidentes de tránsito el año pasado y en este año involucran a una motociclista. Y de los motociclistas que se han accidentado, 1/3 fallecen en estos accidentes. Entonces, son cifras estadísticas que evidentemente llaman a que a través de la legislación se las intente reducir, además contribuir a que no se siga caotizando el tránsito, sobre todo en las ciudades. Gustavo, hay normativa para todo eso. Normativa que busca, obviamente, tiene sanciones, tiene restricciones, etcétera. Que no se pueden pasar los semáforos en rojo, que todos los vehículos tienen un límite de velocidad, etcétera. Eso ya está normado. A veces desborda las capacidades de los agentes de tránsito en todas las ciudades del país el hecho de que haya tantos motociclistas y se huyen y corren y saltan de un carril a otro, etcétera. Y se refleja obviamente en el número de accidentes que tú acabas de enseñar y de los números de fallecidos y heridos, que es lo más grave.
pero no queremos desviar la atención de los agentes de esas actividades a la otra. Más bien es el complemento, porque esto lo que va a lograr, pensamos nosotros, es disuadir, porque si va a haber operativos, los operativos también serán para el control de matrículas, de placas, de licencias. También va a ponerse los controles en sitios en donde obviamente pues hay ciertos motociclistas cautivizan. Por ejemplo, en Quito se están dando ciertos piques de motos, en el sur de la ciudad y en el norte de la ciudad. La avenida de los Chiris, por ejemplo, se convirtió en un sector de los piques de motos. Eso no puede ser, pues. Este tipo de cosas se van a aprovechar para, de una vez, hacer el complemento de los operativos. Porque, repito, no estamos desviando de la atención de los agentes de tránsito con esta ordenanza de la restricción de 12 motos. No, simplemente estamos diciendo, dentro de los operativos hay este elemento también, que es muy importante. Y a la Policía Nacional estamos diciendo que además conversamos con ellos. Y la policía fueron de los primeros en pedir, por favor, que pongamos esta ordenanza. El señor general Wilson Pavón, comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito, en infinidad de veces me ha comentado, me decía, ¿cómo va esa ordenanza para restringir el 2 personas en moto? Porque nos va a ayudar, decía, al control. Y obviamente nosotros vamos a aportar con los efectivos suficientes para realizar los operativos. Entonces, claro, es una coordinación entre las instituciones de seguridad locales y nacionales. Y no es un tema que tenga que ver con política y yo porque soy de un partido, del otro movimiento pongo y el otro no me pone. No. Repito, en Quito, y lo digo públicamente, fue un ejemplo de cómo nos pusimos de acuerdo por necesidad, porque eso es lo que requieren los ciudadanos de las ciudades, requieren los ecuatorianos en general, que las autoridades, más allá de cualquier movimiento político, partido político, nos unamos para, obviamente, sacar adelante temas que son de necesidad ciudadana, como este que nos pareció en Quito, y obviamente por eso lo apoyamos, ¿no? Bernardo, ya acercándonos al final en este diálogo, nos interesa también conocer cuál es tu visión sobre el tema de seguridad en Cuenca. Nos gustó eso de que digas que no solamente eres de origen cuencano, sino cuencano de cepa y que lo sientas así, a pesar de vivir en Quito o más allá de vivir en Quito. ¿Cómo ves este tema de seguridad en Cuenca? Las cifras de criminalidad son significativamente más bajas. Las estadísticas hablan de una ciudad tranquila de Cuenca en términos relativos, por supuesto, comparando con lo que pasa con el resto del país. Pero Cuenca no está exenta de la delincuencia y sobre todo de graves amenazas que se ciernen. Hay referentes de lo que ha sucedido en cantones de Azoay, Ponce Enríquez es algo dramático, en cantones de Cañar, en la propia ciudad de Azogues, en Santa Isabel, en ciudades, comunidades en las cuales se han dado crímenes atroces. ¿Qué es lo que Cuenca, en definitiva, debe absorber lamentablemente de esta tragedia nacional para que ojalá siga siendo una de las ciudades más tranquilas de Ecuador? Gustavo, el país entero está obviamente con esta vorágine de asaltos, robos, por los grupos de delincuentes organizados, por el narcotráfico. Pero en Cuenca han subido muchísimo menos los asaltos, los robos. La delincuencia ha subido muchísimo menos. ¿Qué es lo que está pasando en Guayaquil? Y perdónenme los amigos guayaquileños, ¿qué es lo que está pasando en Manta, en Machala, en Puerto Viejo, en Esmeraldas? Esmeraldas, que era la playa más cercana a Quito, ahora las personas no van por temor, por supuesto, y a Manabí tampoco. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia del Carchi, en la frontera norte? Quito, obviamente, han subido los índices de inseguridad y notablemente, pero mucho menos que en otras ciudades, sobre todo la costa. Y en Cuenca, Gustavo, lo voy a decirlo y con mucho orgullo, porque cuando las personas comentan acerca de eso, a mí me da orgullo de cuencano. ¿A dónde vas a ir a pasar las vacaciones? A Cuenca. ¿Y por qué? Porque es tranquilo. Amigos de Guayaquil me dicen, te invitamos al matrimonio de nuestros hijos. ¿Y en dónde va a ser? En Cuenca. ¿Y cómo va a ser en Cuenca? Porque es tranquilo, porque Cuenca se ha convertido en un destino de bodas, lo cual es una maravilla. Ustedes, quienes viven en Cuenca, cuando los fines de semana, verán una cantidad de guayaquileños que llegan. Yo mismo voy a Cuenca, cuando voy a Cuenca, ¡qué tranquilidad! Llego, me bajo del avión, me subo al tranvía y me voy a mi casa, a la casa de mis padres, por supuesto, que todavía viven, Dios bendito, y me voy en tranvía y voy llevando la maleta. Hay que tener cuidado, por supuesto. Una cosa es, obviamente, tener niveles de seguridad buenos, por lo menos, y otra cosa es que también uno sea
un gil, pues, obviamente, hay que tener ciertas normas. Pero cuando voy a Cuenca, el centro histórico, qué orgullo que da cuando dicen vamos a Cuenca y en el centro histórico se puede caminar hasta altas horas de la noche. Dicen, pero los locales se cierran muy temprano. Bueno, pero eso es parte de la seguridad. Y una maravilla, como te digo, Gustavo, ha subido los índices de seguridad a nivel nacional, pero en Cuenca menos. Y yo creo que la organización en Cuenca, la organización ciudadana, y el hecho de que Cuenca siempre haya sido una ciudad aislada, que no ha tenido mucho apoyo del gobierno central, hace que los cuencanos nos protejamos y obviamente unidos saquemos adelante el tema de, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad. A mí me parece, voy a decirlo públicamente, sin tratar de ofender a nadie, sin tratar de vincular a nadie con ningún partido político, sin ir en contra de decisiones que las tiene que tomar el Consejo de Cuenca, nada que ver. Pero a mí me parece que es una ordenanza esta de la restricción de 2 en moto, me parece que es indispensable para continuar en esta reducción de índices de inseguridad, o por lo menos mantener que no suba más los índices de inseguridad y la percepción de inseguridad, que es muy importante también lo que decía. Este rato vemos a 2 personas en moto y nos asustamos, correcto. Con eso van a bajar la percepción de inseguridad también. Y por ahí vamos. Y el resto, pues obviamente, es una lucha que tenemos que darla a todos, autoridades nacionales, autoridades cantonales y los ciudadanos en general. Esa es mi humilde opinión, Gustavo, y gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti, Bernardo, por habernos acompañado. El licenciado Bernardo Un gran abrazo y estaremos en contacto. Gracias. Igualmente, el licenciado Bernardo Abad es concejal del Cantón Quito, comunicador, presentador de radio y televisión.